la última mesa del primer día del coloquio. El motivo es la presentación del libro Masa, Pueblo, Multitud en Cine y Televisión, coordinado por Mariano Metzman y Mirta Varela, editado por Eudeva este año, en 2013. Y van a estar en la presentación Mirta Varela, que es doctora en Letras por la Universidad de Buenos Aires, es máster en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural de la Universidad Nacional de San Martín, investigadora independiente de CONICET, docente de la UBA y coordinadora de REIME, que es la red de historia de los medios, que se las recomiendo en internet para quienes no la conocen, porque hay mucho material ahí interesante para lo que nosotros hacemos. Y acompaña a Mirta Mario Carlón, que es autor de uno de los capítulos del libro que van a presentar. Mario Carlón es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de La Plata, doctor en Ciencias Sociales por la UBA e investigador del Instituto Gino Germani. Es especialista en mediatización, arte, lenguaje televisivo, todas temáticas sobre las que ha publicado numerosos libros, artículos y capítulos de libros. Hacemos, como siempre, la exposición y luego una ronda de debate, así que los dejo con el auditorio. Bueno, hola, buenas noches a todos y para empezar quiero agradecer especialmente a Sandra Valdetaro que me hizo esta invitación que me encantó. ¿No se escucha? Más cerca tenés que ponértelo, si no usas el... Ahí. ¿Este se oye mejor? No. ¿Así se oye mejor? Sí. Bueno, vuelvo a agradecer a Sandra entonces, que me invitó a participar del coloquio y que se entusiasmó con la idea de presentar el libro en el marco del coloquio. Y que bueno, como se dijo al final de esta mesa, de la mesa anterior, perdón, con Martín, me parece que la posibilidad de discutir, de presentar cuestiones relacionadas con los medios desde perspectivas diversas, me parece muy interesante, muy estimulante. Quiero aclarar también que, bueno, estaba anunciado la presencia de Silvia Romano en esta mesa, a quien yo había pedido especialmente que invitáramos para presentar el libro, porque Silvia había formado parte del proyecto de este libro y porque además, bueno, por una cantidad de razones que tienen que ver, que ahora voy a comentar, me parecía útil que viniera alguien más y que finalmente ella no escribió para el libro y entonces me parecía interesante que ella pudiera hacer una lectura externa de lo que aquí vamos a presentar. Silvia no pudo venir desde Córdoba, nada, por una cantidad de problemas de trabajo y a mí me parecía muy útil por esta cuestión de tener una mirada externa al libro, pero también por el rol que Silvia tiene en relación con los archivos de televisión en la Argentina, que creo que es fundamental, porque realmente el archivo de televisión que ella dirige en la Universidad de Córdoba creo que es modélico en muchos sentidos en la Argentina, por el hecho de depender de una universidad, por el hecho de estar coordinado por alguien que viene de historia, que valora particularmente los documentos, el sentido de un archivo, y por el desarrollo que ha tenido, por el cuidado que han tenido en cómo funcionó, y que la cuestión de los archivos había tenido inicialmente un rol fundamental en el armado de este libro, de este proyecto. Digamos, ella participó del seminario que fue origen de este libro y había tenido en los archivos un lugar especial en esa discusión. Esa discusión en realidad es un proyecto que arranca ya hace un montón de tiempo, digamos, en algunos intercambios en el año 2007 con Mariano Metzman, alrededor especialmente de unos acontecimientos que nos interesaban a los dos, que eran el Cordobazo y el 68, es decir, lo que giraba alrededor del 68 en el mundo y en la Argentina, con el Cordobazo en el año 69, y las imágenes de cine y televisión
que habían dado lugar o que habían tenido lugar en ese momento. Y a partir de ahí surgió este proyecto de pensar las imágenes de las masas, de las multitudes, las imágenes del pueblo, y este es uno de los temas, digamos, en debate con Mariano y con todo un grupo con el que venimos trabajando en la Universidad de Buenos Aires, en el Instituto Gino Germani, y que dio lugar inicialmente a la constitución del archivo audiovisual del Instituto Gino Germani. Es decir, ese proyecto fue el núcleo inicial, digamos. A partir de ahí nos relacionamos con Irene Marrone, digamos, y el grupo de ella aportó una cantidad de materiales súper útiles, pero digamos que la necesidad de pensar la materialidad de los archivos de cine y televisión fue un elemento central. Es decir, no podíamos trabajar sobre imágenes de masas sin enfrentarnos a la dificultad para rastrear, para indagar en esas imágenes. Y esto fue un motor importante para la constitución de un archivo. Y luego, digamos, a partir de ese proyecto, generamos un espacio en particular que fue un seminario en el año 2009 al que asistió Mario y al que asistieron casi todos los autores que están en el libro, y que fue un momento de discusión muy importante sobre el cual volvimos. El libro en realidad no es exactamente la traducción de ese seminario, algunos artículos cambiaron mucho, otros muchísimo, en relación con ese momento inicial, algunos están más cerca de ese momento, pero digamos que fue, digo, yo lo recuerdo, no sé Mario qué mirada tendrá, como un momento realmente fuerte, digamos, para nosotros en el debate. Fue un momento fuerte porque, entre otras cosas, coincidió con la muerte de Néstor Kirchner. Nosotros teníamos planificado el seminario en 2 días y tuvimos que suspender el primer día el encuentro, y alrededor digamos, del velatorio, de lo que fue ese momento, se generó un acontecimiento de masas, que fue la asistencia al velatorio, y en el seminario eso fue parte, creo, del clima y de la discusión que estuvo en ese momento. Digamos, con lo cual, yo quisiera comentar muy brevemente, digamos, porque, bueno, tampoco es muy difícil avanzar sobre un libro en el que participamos muchos autores y donde Mariano y yo hicimos la coordinación, pero en realidad, y bueno, y tiene que ver con este proyecto común, pero donde hay muchas voces dentro del libro. Y después me gustaría pasarle la palabra a Mario, que es uno de los autores y uno de los artículos que está allí reunido. Y después de la presentación de Mario me gustaría mostrarles algunas imágenes y comentar algo de lo que es, creo, el trabajo, digamos, o el intento de abordaje que allí hacemos. Y también pensado, digamos, elegí, como este libro ya tuvo una presentación en Buenos Aires, en el Malva, allí había un tipo de imágenes que habíamos seleccionado. El otro día hubo un evento en el Centro Cultural Haroldo Conti, yo presenté parte de lo que escribí ahí en el libro. Dije, bueno, voy a intentar traer algo que creo que tiene que ver con la actualidad, lo que yo creo que tiene que ver con la actualidad del libro, de un libro que sin embargo aborda una cantidad de momentos históricos sobre las imágenes de las masas en cine y televisión. El libro lo organizamos en 4 partes, que creo que son 4 ejes centrales, digamos, del debate que intentamos dar. Uno tiene que ver con cuestiones conceptuales, donde está el artículo de Mario sobre el que él va a hablar ahora, y donde hay un artículo de Lynn Spiegel, que yo creo que es una de las investigadoras sobre televisión que ha escrito cosas más interesantes desde mi punto de vista. La historia de la televisión norteamericana que ella escribió es realmente harto recomendable, y también el libro sobre televisión y arte que publicó en los últimos años, y había escrito cosas sobre
televisación de movimientos sociales en los años 60-70. Escribió un trabajo especial para este libro sobre el modo en el que la televisión norteamericana construyó una imagen de audiencia, lo cual para nosotros era central porque una de las preguntas de este proyecto tenía que ver con la pregunta acerca de cómo dos medios, llamados dos medios de masas, han construido la imagen de las masas. Digamos, lo que Lynn Spiegel se pregunta en su trabajo es cómo literalmente hubo una historia de la construcción de la audiencia representada en la televisión norteamericana a lo largo de su historia. Está el trabajo de Mario y hay un trabajo de Antonio Medici, que es un investigador de un instituto de cine especializado en cine del trabajo en Roma, del trabajo del movimiento obrero en Roma, que creo que hace un seguimiento interesantísimo acerca de la transformación de las perspectivas y las imágenes del movimiento obrero desde distintas miradas, desde los años 40 hasta una manifestación del G8 en Génova, y el modo en el que se ha transformado punto de vista, si ustedes quieren, y cómo ha estallado también de diferentes maneras el punto de vista desde el cual puede ser pensado el lugar de las multitudes. Hay un segundo bloque del libro que creo que es bastante más homogéneo, que tiene que ver con el lugar de las masas, de las imágenes de las masas en la historia argentina, fundamentalmente entre los años 40, digamos, el primer peronismo, aunque no solamente, digamos, algunos trabajos van hacia atrás y hacia adelante, y que creo que es un núcleo central para pensar este problema en la Argentina. Nosotros convocamos a algunos autores que habían trabajado, en todos los casos creo que habían hecho trabajos que nos interesaban por distintas razones, y realmente valoro enormemente que hubo un esfuerzo por girar su tema hacia lo que nosotros les estábamos proponiendo en el libro. Digo, Mario en su trabajo sobre el directo televisivo y pensar ese problema en relación con el planteo del libro, y en el caso de este segundo eje, el trabajo de Marcela Gené, de Clara Krieger, de Irene Marrone, de Fabiola Orquera, tenían trabajos muy importantes previos, digamos, el libro de Clara Krieger sobre cine y peronismo, el de Marcela Gené sobre las imágenes de los trabajadores durante el peronismo, los trabajos de Irene Marrone sobre sucesos argentinos, sobre cine silente, digamos, eran investigadores que en todos los casos tenían un cuerpo de trabajo importante sobre los materiales que abordaron en el libro, pero que hicieron un esfuerzo de inflexión para pensar el tema que les estábamos y la problemática que les estábamos proponiendo aquí. Hay un tercer núcleo que tiene que ver con donde están los trabajos de Ana Amado, de Gonzalo Aguilar y de Mariano Messmann, que tiene que ver con el 68 en América Latina, digamos, y de alguna manera, desde otra perspectiva, es decir, uno podría pensar como un contraste entre las masas, digamos, de los años 40-50 y cierta idea de estatismo, de concentración y del modo en el que un tipo de cine, muchas veces ligado además al Estado, digamos, construye, digamos, esas imágenes de las masas, y por otro lado, en este momento, digamos, alrededor del 68, ¿qué ocurre con otras formas, digamos, la explosión de otras formas de hacer cine, el eje de algunos directores, digamos, que articulan la relación entre cine y política para pensar la representación de lo popular, digamos, del
de las masas como actores de la política en ese momento. Y por último, el eje de la nación, digamos, las masas y la nación, donde hay un trabajo sobre el fascismo digamos, en la articulación del cine y la televisión en Italia, escrito por Vito Zagarrio, que es un especialista en realidad en el cine del fascismo. Él tiene 2 libros escritos sobre este tema en Italia, además de un libro interesantísimo sobre las relaciones entre cine y televisión. Hay un trabajo de Manuel Palacio, de Concepción Cascajosa, sobre las masas en la televisión española desde la transición hasta la actualidad, en lo que hace un viraje desde lo político a lo cultural, si ustedes quieren, y la pregunta sobre los nuevos estallidos en los últimos años en España. Digo, Manuel Palacio es quizás el mayor especialista en televisión en España, digamos, ha escrito varios libros y además un libro sobre, además de una historia de la televisión española, un libro sobre la televisión durante la transición, además de varios libros sobre cine experimental, digamos, y varios autores de cine español. Y hay un artículo de Claudia Feld sobre, que creo que es interesantísimo para pensar este problema en la Argentina, ella se centró en 2 programas de la televisión argentina, de lo que llamamos el periodo de la transición, que son el informe final de los militares, digamos, que en el 83 eligen hablar de los desaparecidos, elaborando un documental para televisión, y que recupera otro documental del año 77 en muchas de sus imágenes, y el informe de la CONADEP, que también elige el formato de un programa de televisión para hablar de los desaparecidos. Ya se pregunta por la visibilidad e invisibilidad de las masas en estos 2 programas que permiten un contraste fuerte. Y por último, bueno, está mi trabajo, que es sobre las imágenes de Malvinas, las plazas de Malvinas, digamos, las concentraciones de apoyo a la guerra, que creo que son un núcleo problemático de la sociedad argentina aún no resuelto, es decir, la idea de unas masas apoyando un episodio tan complicado de procesar en la historia argentina, y al mismo tiempo con una propuesta que creo que es bastante arriesgada, que es pensar una cuestión técnica, estética, como es el color de esas imágenes en ese momento, para pensar que articula allí la cuestión del color en relación con la guerra, la transición y la memoria, digamos, a la que son sometidas esas imágenes. Igual quisiera volver brevemente después sobre esto y pasarles un fragmento, no solamente de ese tema, sino que elegí algunas otras imágenes después que hable Mario, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Primero a la organización del evento y después a Sandra y a Mirta también por permitirme estar en esta mesa. Quería decir 2 o 3 palabras, voy a ser muy breve, estaba un poco tentado de hablar con extensión de otros temas porque hablamos un poco con Mirta sobre cómo sería esta presentación, pero uno asume enseguida que el tiempo es breve y hay que aprovecharlo, así que voy a decir 2 o 3 cositas. Efectivamente, el trabajo que está en este libro, que es el trabajo que está incluido aquí, es un trabajo que fue pensado para ese seminario al que me invitaron Mirta y Mariano a participar, que fue un seminario, la verdad, maravilloso, como se ve en el libro, un seminario muy interesante,
y es un gusto haber participado. Alcanza con ver el índice para ver el interés del libro. Así que eso es algo del cual mantengo un recuerdo fantástico, y traté de pensar algo en relación con un tema que no era el que yo estaba trabajando en ese momento, porque estaba tratando de pensar otras cosas, pero creo que algo salió. Recordaba yo lo que decía Mirta, ¿no? Que fue cuando fue la muerte de Néstor Kirchner y que marcó fuertemente el seminario. Ellos tuvieron muchísima generosidad porque ellos no nos pusieron para que pudiéramos exponer el resto, fueron condiciones muy particulares de desarrollo del seminario. Y también lo traigo a colación para meterme ya mismo en el comentario que quería hacer sobre el artículo, porque estuvo esta manifestación masiva, como sabemos que se produjo, y estuvo también esa televisación. Una televisación que fue totalmente singular si uno le presta atención, aunque en general, y esto es un tema muy curioso, yo trabajé muchos años directo televisivo, ahora ya trato de no escribir tanto sobre eso porque ya poco las cosas que quería decir las dije, pero es un tema que vuelve cada tanto. Sigue siendo un objeto absolutamente despreciado, pasado por alto y no reconocido en su significación. Estaba tentado de hacer algunas provocaciones sobre el tema, dado que ahora que mañana va a venir el liceo, ahora en el último libro él pone en discusión si el directo televisivo es un lenguaje y si produce algún sentido de reconocimiento. Creo que es una discusión de las tantas que van quedando pendientes y que corresponden a lo que estamos aquí en el campo de la investigación sobre mediatizaciones, seguir. Y lo traigo a colación porque si bien yo un poco este artículo lo escribí hace un par de años, veo que de repente el tema vuelve a recuperar cierta actualidad. Creo que el artículo, bueno, tenía dos partes y en una primera parte trabajaba el tema de la representación de las masas como algo que había cambiado a partir de la emergencia de ese dispositivo y en esa articulación. En la segunda parte habla de las representaciones históricas a la nueva etapa de la mediatización, y ahí hacía un poco como una especie de forzamiento en términos de que lo que trataba de detectar era algunas comunicaciones masivas en medios que, como sabemos, han surgido en oposición a los medios masivos y como que suelen ser reconocidos como medios diferentes. Y eso era un poco el tema de la discusión, que es un tema que yo después he seguido con trabajos sobre YouTube, y en los cuales he tratado de seguir esta discusión que va con eso que muchos llaman ya la broadcastización de los nuevos medios. No lo voy a explicar porque es difícil de retomar esos temas en esta breve intervención, tampoco es mi intención, pero creo que, bueno, espero que este breve comentario sirva para que a los que no lo leyeron tengan alguna idea de qué trata un poco el artículo. Como dice Mirta, ese día me tocó para compartir la mesa con Lynn Spiegel, y la verdad el trabajo de ella es un trabajo muy interesante, y la verdad que fue una gran idea haberla traído, me imagino el esfuerzo que debe haber sido, y yo no tengo mucho más para decir. Lo que quiero a todos, a los que no leyeron el libro todavía, es invitarlos a que lo lean. Es un libro que yo creo que va a ser, lo puse en Facebook el día que estuve en la presentación en el Malva, creo que va a ser un libro de referencia en el tema en la Argentina, y estoy seguro que en otros momentos nos encontraremos para discutirlo más en profundidad. Bueno, gracias a Mario. Y yo quisiera empezar esta segunda parte mostrándoles unas imágenes que son apenas unos segundos de archivo de televisión del Cordobazo, que son del Canal 10 de Córdoba, que apareció mencionado aquí por distintas razones varias veces,
y que fueron quizás el punto, no están en realidad retomadas aquí en el libro tal cual, pero fueron el puntapié inicial de este proyecto. Y bueno, se las paso y ahora les digo por qué. Apenas eso, esos segundos de archivo mudo, y que seguramente todos habían visto en alguna ocasión, porque en todos los aniversarios del Cordobazo y en muchísimos documentales sobre la década del 60 y en al menos 17 filmes que yo haya encontrado, aparecen reproducidas esas imágenes de archivo como el símbolo del Cordobazo. Estas imágenes yo me las topé trabajando hace muchos años, cuando yo estaba escribiendo el libro, digamos, que fue La televisión criolla. Me llamaron la atención, es decir, me llamó la atención varias cosas. Por un lado, me atrajeron, me parecieron imágenes muy sugerentes, que básicamente tenían, digamos, el valor de ser por lo menos interpretables en dos sentidos muy diversos. Es decir, por un lado, habían sido interpretadas por el cine político inmediatamente. En 1969 estas imágenes son tomadas por dos filmes, digamos, que tuvieron una circulación totalmente marginal, como representación del Cordobazo, porque de alguna manera podían significar la posibilidad de una revolución en manos de la lucha armada. Es decir, era el pueblo tomando la calle, el pueblo tomando las armas, aunque en este caso son cascotes y no armas, pero en los filmes así aparecen, pueden invertir el orden del poder y el orden de las cosas. Es decir, la imagen de la policía montada retrocediendo en esa calle era el símbolo de la capacidad popular de hacer retroceder el poder militar, en este caso la policía montada. A mí me llamó la atención que estas imágenes fueron tomadas por televisión. Ninguno de los cineastas que retomó estas imágenes atendió a la especificidad televisiva de estas imágenes, las tomaron como archivo de cine. De hecho, en alguna vez tuve alguna discusión sobre quién había filmado esto y mucha gente sostenía que esto había sido hecho por algún cineasta, qué sé yo, y era archivo de televisión. Por otro lado, que fueran mudas, lo cual permitía reinterpretarlas de muchas maneras. Pero además me parecía que había algo que después me encontré en muchas de las imágenes de ese momento, que tenía una clave de interpretación que era totalmente distinta, y es que creo que estas imágenes también remiten a una interpretación típica de la industria cultural, que es la capacidad del débil, los militantes sin camisa o con la camisa desabotonada, solo con su coraje y con las piedras, hacen retroceder el poder de los caballos, los uniformes, las gorras, las botas, etcétera, etcétera. Es decir, el débil contra el fuerte y gana el débil. Esto es una película de Hollywood, no es el cine político militante. Entonces, esa doble interpretación, esa ambigüedad de estas imágenes es algo que está muy presente en muchas de los lapsus del directo televisivo. Es decir, a mí me llamó la atención que estas imágenes no fueran censuradas inmediatamente, es decir, que Onganía permitiera que estas imágenes, que de alguna manera atentaron contra su poder, circularan por televisión. Luego pude entrevistar a gente que estuvo en ese momento en Córdoba, y en realidad las imágenes fueron tomadas del canal después para identificar gente, pero nunca para censurar la circulación a través de los canales de televisión, lo cual es bien significativo acerca del rol de la censura en relación con este tipo de acontecimientos. Estas imágenes creo que
representan algo de lo que en el libro está muy presente, que es el modo en el que este sujeto tan difícil de definir, que son las masas / multitudes, pueblo, y que ha sido objeto de un largo debate en la historia intelectual y en la historia conceptual, adopta una de sus facetas, que es la de un sujeto activo, capaz de invertir las reglas de las cosas y el orden y el poder, ¿sí? Es decir, este aspecto de las masas como el sujeto revolucionario por excelencia es uno de los roles en los que aparece en el libro. Digamos, los artículos sobre el 68 son, creo que, bastante elocuentes en ese sentido. Pero también aparece esta ligazón entre ese sujeto y la intervención de un rasgo técnico, estético, como era en ese momento el uso de un nuevo tipo de cámaras que permitió tomar este acontecimiento de esta manera y no de otra, y no con vistas panorámicas como las masas de los años 40 durante el peronismo que todos conocemos, y también el rol del directo en ese momento en la televisión argentina. Pero vamos ahora a un acontecimiento registrado en la tarde de hoy en la Plaza de Mayo, específicamente en Casa de Gobierno. Miren ustedes. En estos momentos ha salido el excelentísimo señor presidente de la Nación, no por el balcón, sino por la puerta de la Casa Rosada en Balcarce 50, a saludar a su pueblo. Todos lo han vitoreado. En estos momentos ya entra nuevamente a la Casa Rosada los vítores de Argentina. Argentina, Argentina, son incesantes. El contacto fue directo, absolutamente. El señor presidente se acercó a esta multitud que lo aclamaba tanto a él como a las Fuerzas Armadas por la actitud histórica tomada en las últimas horas. Los vítores son impresionantes de Argentina, Argentina, Argentina. Hoy todos los argentinos, de acuerdo en todo, las Malvinas son nuestras. Saluda el presidente de la Nación a su pueblo, a todos los argentinos y a través de ATC a todo el país. Siguen los vítores al presidente de la Nación. Está acompañado por diferentes autoridades, el ministro del Interior, general Senjan, el embajador Valtierres, el coronel Goria. Los vítores son impresionantes y la emoción es muy, pero muy grande. Hacía mucho tiempo que no veíamos a los argentinos unidos de esta manera, como debemos estar todos, como debemos estar siempre. Todos con un objetivo común, la defensa de nuestra soberanía. Siguen los vítores al clamor de Argentina, Argentina, diciendo: el pueblo unido jamás será vencido, y qué verdad tan grande. Siguen los cánticos y sigue el saludo del presidente de la Nación.
tantas horas del pueblo reclamando por el señor presidente, y accedió. Por fin, allí lo ven. Hay lágrimas en los ojos de todos los que estamos aquí presentes, de todo el pueblo. Miles y miles de personas convocadas en esta histórica Plaza de Mayo. Bueno, como ven, en estas imágenes aparece una faceta del mismo u otro pueblo, esta es la pregunta, muy diferente, y que sin embargo también aparece nombrado como masas, como pueblo, en el pueblo argentino, la nación, la patria, etcétera, en relación con esta forma de aparición, de ocupación del espacio público del pueblo. Es decir, en esta doble valencia, digamos, del pueblo en su rol activo o en su rol pasivo, vitoreando el líder, que además es un líder harto cuestionable desde nuestro punto de vista, en una concentración difícil de sostener, y que parte de lo que yo trabajo en el libro tiene que ver con la dificultad posterior para retomar estas imágenes. Estas imágenes han sido repetidas en cantidades de películas y documentales también. Muy pocas veces aparece esa primera parte del archivo donde Galtieri atraviesa la Plaza de Mayo abrazado, digamos, por la multitud, que es muy impresionante. Las imágenes fueron transmitidas en vivo, primero por ATC y luego retomadas en el noticiero a la noche, y, digamos, iban intercalando en el noticiero de la noche la transmisión en vivo con el noticiero. Esto ahora está subido a Canal 7, digamos, al sitio web de Canal 7. Hicieron el año pasado como una sección especial sobre Malvinas, y buena parte del material con el que yo había trabajado está ahora subido online. Lo que quiero decir es que aparece entonces esta dificultad, digamos, para tratar con esta faceta, digamos, de las masas, que implica pensar entonces la pregunta, por un lado, por cómo ha sido tratada. No me parece casual que todos los artículos sobre esta faceta de las masas hagan pie fundamentalmente en la televisión y no en el cine. Digo, el libro aborda un desafío que no sé si hemos sorteado, que es poner en relación dos medios tan distintos y con historias críticas tan diferentes como la televisión y el cine, pero nos parecía, parte del proyecto fue establecer esos contactos, y no me parece casual que este tipo de imágenes aparezcan sobre todo en su núcleo original en la televisión, digamos, de las últimas décadas y no en el cine, aunque en todos estos trabajos aparece el modo en el que el cine después las retoma para hacer con ellas cosas muy diferentes, ¿no? En este caso, para mí el eje técnico, estético, digamos, asociado a esta imagen de Malvinas fue el color. Yo creo que las plazas de Malvinas en el 82 fue el primer acontecimiento político de envergadura en la Argentina que fue registrado en color. La televisión, el mayor cambio técnico de la dictadura en televisión fue la incorporación del color. El Mundial se transmitió, el Mundial fue como la escisión perfecta entre la sociedad argentina y el mundo exterior. Es decir, se transmitió en blanco y negro en la Argentina y en color para el exterior. Con lo cual Malvinas significó ese lugar fronterizo, que no casualmente es el lugar fronterizo de la transición también, entre el blanco y negro y color. Y a partir de allí, un poco la hipótesis con la que yo trabajé es que el material audiovisual posterior eligió representar la dictadura en blanco y negro y la llegada de la democracia al color, aunque no fue una exigencia de archivo. Hay muchos documentales, muchos filmes que, teniendo material disponible en color, eligieron representar la dictadura en blanco y negro. El programa sobre el que trabaja Claudia Fena en el libro creo que es
muy sintomático de este aspecto, el programa que hace la CONADEP en el año 83, es decir, cuando la televisión color ya estaba instalada en la Argentina, se hace en blanco y negro, es decir, se elige la representación de la víctima en la dictadura es en blanco y negro, y Malvinas queda atrapado en esa zona fronteriza donde a veces se recupera en blanco y negro y a veces en color. Un poco la hipótesis con la que yo trabajé tenía que ver con ese no lugar, digamos, que ocupa Malvinas para nosotros, donde a veces forma parte de la dictadura y a veces forma parte de la transición, y donde, según consideremos a la sociedad argentina o a los excombatientes como víctimas de la dictadura o como copartícipes, genera una ambigüedad ideológica que se traduce estéticamente en la elección del color o del blanco y negro. Esto tiene que ver con algunas hipótesis históricas, digamos, como ustedes verán, bueno, mi trabajo generalmente tiene que ver con esta cuestión de pensar problemas ligados a la historia de los medios, pero que de ninguna manera creo que están desligados de un tema que es de enorme actualidad, digamos. Decíamos antes la cuestión del seminario, ¿no? Donde las masas irrumpieron en el seminario de alguna forma, y a partir de ese, cuando nosotros arrancamos con Mariano con este proyecto, en realidad veníamos de años donde muchas veces en la Argentina se había señalado la desaparición de las masas del espacio público, ¿no? Es decir, que ya no iba a haber manifestación, ya no había necesidad de la ocupación del espacio público, y vino el 2001, digamos. Esto creo que muchos lo recordamos. Creo que en el último tiempo la cuestión de la ocupación del espacio público por las masas ha sido un tema político por excelencia, y de los medios por excelencia. Digo, las imágenes de Egipto, las imágenes de Turquía y las imágenes de Brasil, digamos, son hasta las del otro día del Papa con 3 millones de personas en Copacabana, son un dato fuerte de nuestra política contemporánea, pero también de las imágenes contemporáneas. Digo, el libro apunta a pensar cuánta autonomía tienen las imágenes de las masas respecto del debate conceptual acerca de las masas, ¿sí? Es decir, cuánto dicen estas imágenes que no se ha dicho por otros medios acerca de Malvinas o acerca del Cordobazo. Rua, pode vir que a festa é sua, que o Brasil vai tá gigante, grande como nunca se viu. Vem, vamos com a gente, vem torcer bola pra frente, sai de casa, vem pra rua, pra maior arquibancada do Brasil. Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhado, tudo em verde e amarelo, só pra ver o Brasil inteiro passando. Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Vem com quem mais entende de rua. Vem com a Fiat. En los últimos meses en Brasil, es decir, el hashtag principal fue Vem pra Rua, y uno de los cantitos recurrentes en las manifestaciones en Brasil fue este. Sintomáticamente esas manifestaciones fueron convocadas o disparadas, si ustedes quieren, aunque no era el único motor ni la única causa, obviamente, por el aumento del boleto en el transporte público. No necesito explicarles acá acerca de la paradoja de que una publicidad de Fiat sirva como eslogan para las marchas donde lo que se reclamaba era el pase libre, es decir, que no se cobre el boleto, o que se baje, en otros casos, el boleto del transporte público. Es decir, esto lo traigo por esta cuestión de la ambigüedad y de la dificultad para interpretar festivamente, digamos, la ocupación de las masas en el espacio público que hoy está ocurriendo en prácticamente todo el mundo.
Al mismo tiempo, esta manifestación o estas multitudes que aparecen en la publicidad de Ben Prarrúa son multitudes festivas, digamos, son un poco las de Quilmes, a las que nosotros estamos acostumbradas en los últimos años y que también me han hecho pensar bastante acerca de la provocación de la publicidad incitando a la concentración. Sin embargo, encontré esta publicidad que es del año 89 de Brasil, y es lo último que les voy a pasar porque ya es tarde, que me gustaría que vean. Star Used, the most worn jeans in Brazil. Due to a special washing process, Star Used jeans really look old. Star Used are tough, unbeatable. Star Used passed the most rigorous quality controls. They give total freedom to your movements. Star Used, the most tried and tested, the most wanted. If your jeans aren't Star of jeans, protest. Perdón que estaba en inglés, pero creo que era la que estaba en mejor calidad, la otra era muy difícil de ver. Pero bueno, habrán visto el cierre de la publicidad, es si sus jeans no son así, proteste, ¿sí? Cierra con una incitación a la protesta que no puedo dejar de, no puedo no pensar en estos últimos días en relación con la incitación que el Papa hizo en Brasil de hagan lío, ¿no? Es decir, lo cual no puede no hacernos pensar, digamos, que el Papa incite a hacer lío, digo, que la publicidad incite a hacer lío. Digo, traigo esto porque incluso aquí era una paseata, la publicidad se llama paseata, es decir, manifestación, ¿no? Es decir, una manifestación política en este caso, también, digamos, es recuperada por la publicidad como, digamos, para vender jeans. Es decir, no solo la concentración festiva, sino inclusive la manifestación política puede ser recuperada en ese sentido. Digo, me parecía que eran dos ejemplos que por un lado conectan con algo que está ocurriendo en este momento en Brasil y que por otro lado ponían, digamos, sobre la mesa, ponían en imagen esto que intenté plantear, que son como las doble caras, ¿no? de las masas, o esta manera dificultosa que hay de llegar a la verdad acerca de las masas. En la presentación del libro en el Malva, una de las presentadoras fue María Pía López, que subrayó la cuestión del disfraz, ¿no? de las masas, es decir, un tema que ha sido un tema clásico, digamos, de los teóricos acerca de las masas y la multitud. Yo decía, bueno, la gran pregunta es cómo recuperar la verdad acerca de las masas cuando las masas siempre aparecen disfrazadas. Y una de las cuestiones que en el libro, digamos, nos pareció fundamental es que el disfraz es sobre todo una cuestión de imagen y que entonces rastrear este problema a través de las imágenes era necesariamente uno de los núcleos fundamentales de la problemática acerca de qué está ocurriendo y cómo pensar el devenir histórico de las masas. Gracias. Bueno, abrimos el debate. No me pasaban sola. El libro está, esto sí, está muy alto. Bueno, el libro me comentaron... Ah, ahora sí.
El libro que comentaron está en venta acá, quien lo quiera comprar, pero vamos a abrir una instancia de preguntas o de debates, de comentarios o polémicas con... Gracias. Las imágenes icónicas, así se trate de dibujos o de fotografías, son irremediablemente polisémicas. Y muchísimos análisis, aún algunos que parecen muy profundos y muy sesudos, a veces olvidan eso. Lo digo a colación de la producción televisiva sobre el cordobazo. Ante tu perplejidad de por qué el gobierno de Onganía permite que se difundan esas imágenes por la televisión, cuando aparentemente entre unos de varios sentidos que tienen esos planos están el de que las fuerzas de la policía montada aparentemente son desplazadas o dejadas en ridículo por gente que tira piedras, por 15 personas que tiran piedras. Pero claro, vuelvo, las imágenes son polisémicas. Es decir, pueden significar lo que uno percibe y muchísimas otras cosas que son una suerte de plataforma retórica de posibilidades semánticas que son muy amplias. Pensemos que una producción audiovisual o que sea estática puede ser de valor retórico, propagandístico, según a qué público esté llegando, según qué clase de vínculo establezca con qué clase de público. ¿Hay más preguntas? ¿Quieren hacer más preguntas? Y después Mirta puede comentar. Yo hablo desde la ignorancia total porque no es un tema que no haya estudiado para nada, el tema de las masas. ¿Hace falta o uso? Bueno. No, quería saber, digamos, tu opinión, digamos, y la opinión del grupo de estudio, de cuál podría ser, digamos, la razón por la cual empresas tan grandes como Quilmes, en el caso de Brasil, Fiat, desearían estar convocando, digamos, a las masas. No me cierra. ¿Alguien más? En la publicidad en la publicidad de Fiat hay un elemento que, no sé, adhiero a lo que dice Alejandro, a la cuestión de la polisemia, sobre todo con esta idea de las masas. Las masas sobre todo puestas en un lugar subalterno o en un lugar de relleno. El eslogan dice, ven para Rúa que é a maior arquibancada do Brasil. La cuestión es que arquibancada es tribuna. Entonces estaba intentando leer que en realidad las masas van a ver el espectáculo y no van a participar del acontecimiento. Como sucede en el fútbol, quiero decir, y además hasta tiene toda una cuestión de casi futbolera y que relacionamos nosotros muy fácilmente con las publicidades de Quilmes. Me parece que hay ahí una cuestión que yo no en realidad la pregunta es que yo no consigo resolver para mí si esas masas son realmente protagonistas cuando en realidad se las convoca para que vayan a la tribuna a ver. Hacemos la vuelta, así después... Yo sí, simplemente me gustaría saber con qué películas trabajaron para la realización del libro. Así como vimos los pedazos de programa televisivo, me gustaría saber qué películas trabajaron. ¿Alguien más? ¿Querés hablar? Bueno, primero respecto de la polisemia de la imagen. Sí, claramente concuerdo con la polisemia de la imagen y de hecho lo que yo intenté señalar es justamente cómo esas imágenes podían tener por lo menos esas dos interpretaciones tan opuestas como para ser inclusive retomadas por el cine político militante inmediatamente y por, digamos,
las conmemoraciones que de alguna manera recuperan esto que yo llamo el núcleo hollywoodense, digamos, para ponerle un rótulo rápido, pero que podríamos definir mejor, que tiene que ver con ese núcleo de enfrentamiento entre el débil y el fuerte, que en realidad es muy anterior culturalmente. Al mismo tiempo, esa polisemia es algo que, digo, y entiendo lo que vos decís, que hay algo que para mí fue, digamos, como el primer elemento a tener en cuenta en el caso de esas imágenes del Cordobazo, que es que había un modo de interpretarlas que era favorable, evidentemente, al gobierno de Onganía, que era, bueno, mostrar la capacidad de destrucción que tenían los grupos que se habían manifestado. Es decir, que lejos de ser bebés de pecho, habían roto toda la ciudad de Córdoba, digamos. La mayor parte de las imágenes del Cordobazo de televisión son imágenes de destrucción de la propiedad privada. Es decir, si tuviera que catalogar lo que queda de archivo, que creo haber visto bastante de ese momento, yo creo que el mayor tiempo de imágenes está dedicado no a las manifestaciones, no a los enfrentamientos, no, digamos, a las entrevistas o a las conferencias de prensa de los actores del Cordobazo, sino fundamentalmente las imágenes donde se muestra la destrucción de la propiedad privada, sean sedes del gobierno de Córdoba, sean en algunos casos también sedes sindicales, fundamentalmente el ataque a algunos locales de empresas. Xerox, en primer lugar, y digamos que aparecía como el símbolo norteamericano, y las automotrices. Hay cantidades de imágenes de manifestantes tirando los autos fuera de las concesionarias, incendiando autos, volcando autos, destruyendo autos. Una de las cosas que a mí me pareció fundamental para entender esas imágenes es que estas imágenes, el noticiero nacional / Buenos Aires, digamos, donde circularon inmediatamente, fueron Telenoche. Telenoche venía siendo auspiciado por Ica Renault. Diferencias de perspectiva entre Canal 10, Canal 12 de Córdoba y Canal 13 de Buenos Aires, que son los tres archivos que quedan de ese momento y que no registran exactamente lo mismo. Entonces, las imágenes son polisémicas. Ahora, hay algún aspecto que puede ser reducido desde el punto de vista de la producción, que tiene que ver con estas determinaciones en la producción. Y hay algunos aspectos respecto de a ver, si yo pienso en esas imágenes de los autos volcados e incendiados, son las imágenes que remiten a lo que un año antes había sido el 68, pero que ya Godard había hecho una película en el 67 llena de autos incendiados, que es Weekend, donde uno puede pensar que la imagen del auto incendiado es una imagen símbolo por excelencia del fin de la era fordista, digamos, del agotamiento de la era industrial. Y el 68 en muchos sentidos viene, digamos, a plantear eso. Entonces el auto incendiado es un símbolo perfecto que ni siquiera tiene que esperar a que ocurra en la política para que Godard lo tome, digamos, imagine que eso puede ser un símbolo. Ahora, por otro lado, el auto incendiado es un ícono clásico del cine de superproducción industrial. Es decir, no hay película de acción que no incendie muchos autos, digamos, y en general al cine de Hollywood le ha gustado quemar autos a piacere, digamos. Entonces, ahí es donde digo que hay una ambigüedad, que, digamos, las imágenes son polisémicas. Ahora, hay un tipo de ambigüedad que creo que tiene que ver con formas de producción y con sesgos políticos muy diferentes que estaban en juego, que estaban en debate en ese momento y que no son los mismos que están en las imágenes del 82 o que están hoy, digamos, en las imágenes de Brasil, que me parece que hay que poner en juego para reducir o de alguna manera, bueno, poder interpretar un poco más adecuadamente, digamos, cuáles son, como bueno, qué es lo que realmente nos sirve para interpretar
algo de esas imágenes o cómo pudieron haber sido interpretadas en ese momento histórico en particular, ¿no? Digo, nada, esto para pensar de qué manera las he pensado, digamos, esas imágenes. Después está la cuestión del Vempre Rua y la arquibancada, digamos, junto a las dos preguntas. A ver, es muy difícil tu pregunta y no creo que tenga respuesta acerca de por qué estarían interesadas las empresas en convocar, digamos, a las masas. Un esbozo de respuesta está en el comentario que vos hacés, digamos, es decir, ahí las masas no aparecen en su versión, es decir, la ambigüedad creo que tiene que ver con el hecho de que por un lado aparezcan en un rol activo, pero por otro lado ese rol activo en algún punto sigue siendo pasivo porque inmediatamente se lo recoloca como tribuna, ¿no? Como tribuna de fútbol, digamos, como espectador, ¿sí? Que en ese sentido es que yo mencionaba antes en el libro el artículo de Lynn Spiegel sobre las imágenes de las tribunas televisivas. Digo, ahí, en el modo en el que la publicidad retoma esto, no parece ser el eje central la cuestión de la celebración o de la política, ¿no? Digo, y esto me parece que es un tema que nos debería hacer pensar, ¿sí? Y por último, vos preguntabas qué películas. La verdad es que hay artículos de varios autores y son un montón de películas, es decir, sería muy difícil de responderte, porque me voy a olvidar de algunas y son muchas. Sí, bueno, ese es un artículo sobre Glauber Rocha, es decir, ahí tenés un autor y está el de Ana Mago que es sobre Fabio, sobre Leonardo Fabio. Ahora después hay películas mencionadas y analizadas en el artículo de Fabiola Orquera también, donde trabaja algo muy original, creo, en la Argentina. Ella viene trabajando sobre la figura de Yupanqui desde hace rato y trabajó las películas de Yupanqui y el modo en el que aparece como las masas del noroeste argentino, ¿no? Es decir, un tipo de, digamos, esta cuestión, nosotros estamos acostumbrados a la cuestión urbana y ahí ella retoma algo que no ha sido, creo, para nada trabajado, digamos, ni en el cine argentino ni digamos, en cómo pensar las masas. Y después el artículo de Mariano trabaja, digo, la verdad es que creo que él debe ser uno de los mayores especialistas en cine del 68 latinoamericano, digo, en el 68 por el trabajo que él hizo sobre el Ditela y viene trabajando sobre el cine del 68 desde hace tiempo, él está editando un libro sobre el cine del 68 y sobre cine político latinoamericano, ¿no? Y bueno, ahí la verdad es que el trabajo sobre San Ginés que él hace en el artículo del libro creo que es excelente, ¿no? Nada, pero hay más también. Yo quería decir, yo sé que nos tenemos que ir, pero quería comentar algo de este último debate que se estuvo dando. A mí me parece que sí, que la cuestión de cuando llegaste sobre el final de la argumentación, la cuestión de la potencia, yo creo que ahí hay potencia, porque vos preguntabas una cuestión, me parece a mí, básica, básica no porque sea básica, digo porque es nuclear, pero yo creo que hay que volver, digamos, al carácter polisémico, que es, digamos, como decía Alejandro y refrendabas vos, hay que agregar, de la imagen, hay que agregar la psicología de las masas de Freud. Yo creo que es eso, digamos. Y después me parece que, digo, como para articular, digamos, con los análisis, la cuestión de la tribuna que marcaba el Toto, Orlando, la cuestión de la tribuna, ¿por qué verlo como un lugar pasivo? Por ejemplo, la tribuna del fútbol es un lugar muy activo, muy activo. La tribuna de TV es distinta. Pero la tribuna del fútbol, pasan cosas, hay que animarse a ir a una tribuna de fútbol. Depende de qué parte de la tribuna. Eso yo lo integraría. Y hay otra cuestión que a mí me queda, pero ya por una cuestión personal, que me produce ya una especie de problema personal, no teórico,
que es la cuestión del patrioterismo. Digamos, hay algo que para mí nuclea a esas masas en Malvinas, con las masas, con las otras masas, es el patrioterismo, y lo digo orismo a propósito. Digamos, hay algo ahí del orden, digamos, de la aclamación, en el sentido fuerte, del malestar en la cultura, digamos, de lo que está jugando ahí, del orden de la patria, de la esencia, de la identidad, de la cuestión de la construcción de un nosotros en relación con esa alteridad que se ve del otro lado, que se jugó este año también en todos los debates sobre Malvinas. Cuando, miren, a mí me viene mucho este debate sobre las imágenes en Malvinas y esa plaza, que es una plaza que la verdad es muy irritante, pero que es totalmente comprensible para mí, ¿no? Dentro de la lógica de las masas. El debate sobre los kelpers, digamos, y la cuestión de sí, o sea, si son o no sujetos de derecho, digamos, todo eso que se discutió. Entonces ahí volvió una cuestión que para mí se plantea siempre de manera muy equívoca y que me parece que en las figuraciones de las imágenes aparece constantemente, digamos, que tiene que ver, bueno, cómo se construye un nosotros. Si indefectiblemente el nosotros se construye de manera segregativa, digamos, no hay otro modo más que la segregación y por lo tanto, en última instancia, la aniquilación del otro, de construir un nosotros. Y esas masas lo que tienen en común es eso, que la masa es tendencialmente total, fascista, digamos. Y lo que está en juego en las publicidades es esa asimilación, es decir, que la actividad cultural sea trasladable o sea utilizable para la actividad política. Y ahí hay un salto que es enorme. Es decir, que seamos activos en el recital de rock no nos vuelve más políticos, y lo mismo ocurre en el fútbol. Entonces, por supuesto que las relaciones entre política y deporte son viejas como el deporte, pero no creo que sea asimilable la actividad cultural a la actividad política. Y esto me parece que es un gran tema en relación con esta cuestión de cómo aparece la imagen de las masas, ¿no? Y después lo de la psicología, bueno, dejémoslo para más.